Bienvenidos a este nuevo episodio, Unidad 1, tema 8. La Iglesia Universal. La Iglesia Universal. Todo estudiante al terminar este tema, en primer lugar, aprenderá a dar un concepto de lo que es la Iglesia Universal a la luz, en este caso, de 1 Corintios capítulo 1, verso 2. ¿No? El estudiante aprenderá a mencionar 5 requisitos para ser miembro de la Iglesia Universal. ¿Ya? El estudiante aprenderá a decir 6 marcas de la Iglesia Universal, ¿no? A base con el fundamento de la Biblia. Así también el estudiante aprenderá a mencionar 6 ilustraciones de la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Ya? Así también el estudiante aprenderá a enumerar 5 misiones de la iglesia universal. ¿No? 5 misiones de la iglesia universal. Así que entonces, esta noche seremos bendecidos en poder conocer más de la palabra, en poder aprender más y así seremos bendecidos en poder conocer más de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta noche o esta hora podemos ver qué dice la Biblia, en este caso acerca de la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la iglesia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, donde deducimos que la iglesia es el pueblo redimido por Dios. ¿Ya? La iglesia es el pueblo redimido por Dios. Dios se la compró a la iglesia con su sangre. Dios se lo compró a la iglesia con su sangre. Y de tal manera, la iglesia ciertamente no pertenece a una organización. La iglesia no pertenece a una denominación. La iglesia no pertenece a un pastor. La iglesia no pertenece al grupo de creyentes que lideran una congregación. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Dios. Es más, vamos a aprender un poquito más adelante. La iglesia tampoco son las 4 paredes, en este caso, que vendría a ser el templo. No es eso tampoco. ¿Ya? Entonces vamos a estar aprendiendo este tema maravilloso en esta noche. Muy bien, ahora viendo, ¿no es cierto? Ahora viendo este tema, el tema 8, la Iglesia Universal. Y la pregunta sería en este caso, para poder empezar, ¿qué es en este caso la iglesia? ¿Ya? ¿Qué es la iglesia? Mira, por lo menos tenemos 5 a 10, 5, sí, por lo menos unos 5, algunas definiciones que lo que realmente dice la palabra, lo que es la iglesia. Mira, es importante ciertamente conocer lo que es la iglesia. Mira, la palabra iglesia ciertamente proviene del idioma griego que vendría a ser esclesía, ¿ya? Esclesía, ese es el término griego, en este caso para la palabra iglesia, ¿ya? Con una combinación ek, ¿ya? Eclesía. Y esta palabra ek, en los términos del idioma griego, viene a ser fuera. Y kaleo, ¿ya? Que vendría a ser llamar. 2 palabras, ek y kaleo, ¿ya? Ek y kaleo. Ek, la palabra ek significa fuera, ¿ya? Y la palabra kaleo significa en este caso llamar.
lo cual literalmente significa los llamados hacia afuera, los convocados hacia afuera. Mira, esta expresión ciertamente originalmente se usaba para poder referirse a una asamblea convocada, Pero en el Nuevo Testamento toma un sentido espiritual bastante profundo, donde describe a quienes han sido llamados por Dios fuera del mundo para formar parte de su pueblo redimido. Interesante, ¿ya? Interesante. En el Nuevo Testamento entonces se entiende que la iglesia es llamada o llamados por Dios fuera del mundo para formar parte de su pueblo redimido, para formar, en este caso, parte del reino de Dios, para formar parte del reino de Dios. En ese entender, observamos de que ciertamente, ¿ya? Vendría a ser en este caso, en el punto 1, la palabra iglesia es una traducción, en nuestro manual estoy leyendo, en nuestro manual vendría a ser en este caso, la palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eklesia, ek fuera, kaleo llamar, que significa llamar hacia afuera, o también llamados hacia afuera. ¿Ya? Eso sería en primer lugar. Ahora, ¿qué dice el libro de Hechos 19:39? ¿Qué dice este libro en este caso? Mira, el libro de Hechos 19:39, antes de pronto de observar, es importante en este caso ver en un contexto, en este caso, en un contexto griego, ¿ya? Cuando leemos Hechos 19, vamos a ver qué es lo que ciertamente dice. Y si alguno de ustedes tiene su Biblia en la mano, pueda leer, por favor, los que estamos en la clase, Hechos 19:39. Si alguien, si no, yo lo tengo ya acá. Dice así, el versículo 39. Pero, deman, pero, si demandéis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Mira, en el libro de Hechos, la iglesia es determinada, ¿ya? Esclesia es denominado, ¿ya? Esclesia, en este caso, es denominado, la cual en Hechos 19:39 se refiere a la asamblea convocada. Se refiere a la asamblea convocada. ¿Ya? Se refiere a la asamblea convocada. Entonces, según Hechos 19:39, para los griegos, la palabra iglesia entonces significaba asamblea. Ese era el significado para los griegos. La iglesia entonces significaba como asamblea. ¿Ya? Entonces, mira, decía que esta palabra eclesia en el Nuevo Testamento, en particular en Hechos, se refiere simplemente a una asamblea convocada para tratar asuntos públicos. Aquí no tiene connotación espiritual, sino mayormente hay algo social. Eso es lo que se entiende en este caso. Y este uso ciertamente muestra que la palabra no era exclusiva del cristianismo, pero el Espíritu Santo ciertamente la redime, el Espíritu Santo ciertamente la redefine en este caso en el uso cristiano, la palabra eclesia, que se entiende como asamblea. Ahora, cuando observamos en el uso hebreo, Hechos 7:38, en el libro de Hechos, claramente también dice así, capítulo 7, versículo 38, dice así, mira,
Este es el que estaba en la congregación, en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. ¿Qué otra palabra, en este caso, en el libro encontramos? Obviamente, Hechos 7:38 está hablando, en este caso, del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. Hay una palabra que sobresale en este caso. Mira, en referencia a Israel, en el desierto, en este caso, Hechos hace una referencia al pueblo de Israel. Y se traduce también eclesía. En este caso, eclesía estaría siendo traducida como congregación. En Hechos 7:38 encontramos una palabra congregación, es decir, el pueblo reunido de Dios bajo el pacto del Sinaí. Esta conexión ciertamente señala una continuidad entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? Aunque bajo diferentes, en este caso, pactos. Mira, se darán cuenta que hasta acá, en el 1, en el 2, en el 3, hay palabras importantes que se le denomina, en este caso, a la iglesia. ¿Ya? Entonces, en Hechos 7:38, para los hebreos, la palabra iglesia entonces significaba congregación. ¿Ya? Ahora, cuando venimos a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 22. En esta parte vamos a leer 22 y 23, dice así, por ejemplo, y todo sometió bajo sus pies, y, y a él, en este caso, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mira, de acuerdo al libro de Efesios 1, 22 al 23, cuando eclesía en este caso ahora se aplica al cuerpo de Cristo. En este caso que la iglesia significaría compañía, asamblea, congregación de creyentes en Cristo que han sido llamados, ¿no? De las tinieblas a la luz admirable, que han sido llamados del mundo para poder reunirse en una unión viva, juntamente con Cristo. Eso observamos ciertamente. Cuerpo de Cristo, una compañía o una congregación. ¿No? Una compañía, obviamente, de creyentes, ¿no? Una congregación de creyentes. Una congregación de creyentes que están unidos a Cristo, vivos. Siendo Cristo, en este caso, siendo Cristo la cabeza y la iglesia como el cuerpo. ¿Ya? Como el cuerpo. Y esa unión es sumamente vital. Esa unión es sumamente importante y necesario. Digo entonces, hablamos que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y todos y cada uno de nosotros somos miembros, ¿no? Y que cada uno de nosotros en este caso somos miembros, ¿ya? Ahora, en 1 Corintios 1:2,
1 Corintios 1:2, por ejemplo, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira, la iglesia, según 1 Corintios 1:2, la iglesia universal es el conjunto de todos los redimidos por la sangre de Cristo, ¿no? Esta iglesia que es redimida por la sangre de Cristo prácticamente es de todos los tiempos y de todos los lugares, a partir en este caso de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la iglesia universal, cuando hablamos de la iglesia universal y empezando y definiendo lo que es la iglesia, entonces tendríamos por lo menos tres palabras muy fundamentales. La iglesia, ¿no?, conocida como eclesia, llamados hacia afuera. Es lo primero. Lo segundo, asamblea. Lo tercero, congregación. ¿Quiénes son entonces la asamblea? ¿Quiénes son entonces la congregación? ¿Quiénes son entonces esas personas que son llamados hacia afuera? Los miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo. Los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Algo tan maravilloso que podemos encontrar en Pedro es que ciertamente va a decir que hemos sido sacados de las tinieblas, ¿no? Hemos sido sacados afuera de las tinieblas. ¿A dónde? Afuera. Y en afuera, ¿qué hay? Luz. Luz. ¿Ya? Luz. Llamados hacia afuera. La iglesia está llamado hacia afuera, ¿no? Como dice Pedro, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Obviamente con un propósito, ¿no? Así por así Dios no obró en este caso. Así por así Dios no obró prácticamente así por así nomás, no, de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, estas palabras nos motivan de que la iglesia de Cristo, ¿no? De que la iglesia, perdón, no es un simple de personas que están reunidas en un casucho, en una casa. No. Esa gente que tú ves en una casa reunidos, cantando, alabando, es la iglesia de Cristo. Hoy día, conversaba con un pastor y me contaba un testimonio increíble. Se dice de que este pastor estaba haciendo un ayuno con otro pastor en su iglesia, en su congregación. Estaban haciendo ayuno, cantando himnos, cantando alabanzas a Dios, ¿no? Unos 3 personas, nada más. Pero, sucede de que uno de los miembros, ¿no?, me decía que ese miembro era así, de vez en cuando que venía, etcétera, etcétera. Y este miembro, o esta persona, subió a su casa, a su terrado, y de su terrado escuchó, oyó que del templo salía full gente alabando a Dios. Full gente alabando a Dios. Y pensó, pues yo no sé, que hoy día había evento en el templo. ¿Qué grupos habrá llegado? ¡Wow! ¡Tanta gente! Entonces este hombre tomó la decisión de ir, voy a ir. ¿Por qué? Porque oigo a mucha gente
alabar. Voy a ir, ¿no? Fue este hombre, bajó de su terrado y fue al templo. Cuando llegó al templo, pareciera que estaba silencio. No había, no había prácticamente nadie. Estaba silencio. Y de pronto ahí vio al pastor y a otro miembro más, unos tres, sentados y cantando. Y dijeron, ¿qué pasó? Ya se fueron los hermanos. Llegué tarde. Y el pastor le dijo, no, estamos acá nosotros cantando. Algo importante, ¿no? Algo interesante. Y nos poníamos, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que oyó? Mira, la iglesia de Cristo, con esto quiero decir que la iglesia de Cristo, perdón, la iglesia es de Cristo, ¿no? El cuerpo de la iglesia pertenece a Cristo, ¿ya? Y cuando la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo glorifica, exalta el nombre de Dios, ocurren muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pueblo alaba, glorifica, exalta a Dios a través de la alabanza, levanta el nombre de Dios en alto. Por eso la Biblia dice, hemos sido llamados a la luz admirable de las tinieblas, con el único propósito ciertamente de glorificar y de exaltar el nombre de Dios. Esa es la iglesia, llamados hacia afuera, convocados hacia afuera, ¿no? Para poder alabar y glorificar a Cristo, exaltar el nombre de Dios. ¿Ya? Entonces, mucho ánimo a seguir adelante, sirviendo a Dios, que Dios está por nuestro lado. Usted es parte de esa iglesia. Usted es parte de esa iglesia llamados hacia afuera. Usted es parte de esa congregación comprada con la sangre de Cristo, de esa asamblea llamada prácticamente para que usted pueda ser parte. Usted es parte de Eclesia. Muy bien, vamos con el segundo tema, que vendría a ser cuáles son los requisitos para ser miembros de la Iglesia Universal. ¿Ya? En nuestro manual del nivel básico, en la unidad 1 y el tema 8 justamente desarrolla este tema. El primer tema hemos desarrollado entonces lo que es la iglesia, qué es la iglesia. Y en el segundo tema, ahora vamos a desarrollar requisitos para ser miembros de la Iglesia Universal. ¿Ya? Mira, la persona que quiera hacerse miembro de la Iglesia de Cristo, hay algo que tiene que hacer. ¿Qué es? ¿Qué tiene que hacer entonces una persona para ser miembro de la Iglesia de Cristo? Vamos a ver qué tiene que hacer una persona para ser miembro de la Iglesia. ¿Ya? Bueno, la Iglesia Universal, ciertamente, la Iglesia Universal está compuesta por todos aquellos que han sido regenerados, por todos aquellos que han sido comprados, por todos aquellos quienes han sido llamados, sellados con el Espíritu Santo y unidos a Cristo por fe. Así que entonces, según la enseñanza bíblica, estos son los requisitos fundamentales que podemos ahora considerar. Según Hechos 3:19, según Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice Hechos 3:19. Entonces, el primer paso, entonces, es el arrepentimiento, ¿ya? El primer paso, entonces, es el arrepentimiento, ¿ya? Y el arrepentimiento, en este caso, es un cambio de mente, un cambio del corazón que lleva a poder apartarse del pecado y volverse a Dios, volverse a Cristo. Por eso, ciertamente, en este pasaje de Hechos 3:19, el apóstol Pedro
exhorta a toda aquella gente quienes habían comprendido, a toda aquella gente quienes habían entendido cuando Pedro terminó de predicar, y mucha gente, dice la palabra, mucha gente se sintió muy compungido de corazón y realmente se acercaron a Pedro y le dijeron: ahora que tú nos has predicado, ahora que tú has hablado de Jesús, ¿no? De su muerte, de su crucifixión, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pedro simplemente dijo: tienes que volverte a Cristo. Tienes que convertirte. Tienes que arrepentirte. Con tu arrepentimiento y con tu conversión de tu pecado ciertamente puede ser borrado. Este arrepentimiento es obra del Espíritu Santo, ¿ya? Y evidencia, en este caso, de una verdadera conversión, ¿ya? Solamente el Espíritu Santo puede obrar en la vida de uno, y cuando el Espíritu Santo obra en la vida de uno, ciertamente produce cambios en su vida. Así que Hechos 39:19, para completar en nuestro manual, vendría a ser arrepentirse de todos sus pecados, ¿ya? Arrepentirse de todos sus pecados. Ahora veamos Hechos 2:36. Hechos 2:36. Ya vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es el segundo paso? Observaremos el segundo paso. Bueno, en este pasaje dice: Dios ha hecho el Señor y Cristo a Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Interesante. A ver, voy a leer la Biblia, Hechos 2:36. Es importante que podamos acercarnos a la palabra y así para que podamos entender mucho mejor, ¿ya? Versículo 36 dice así, mira, a ver dónde está, 36, ya. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ver, estoy equivocado, 2:36. ¿Ya? Espero no estar equivocado. A ver si me corroboran, por favor. A ver, un momento. Eso es no cierto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? Creer que Jesús es Él. Muy bien. Ahí está, Señor y Cristo. Ahí está, perdón. Ahora sí, ¿ya? Entonces, el segundo requisito para ser parte de la iglesia de Cristo universal, entonces, es tener fe en el Señor. Cristo, Señor, ¿no? Cristo, ¿no? Significa esto que aquella persona que reciba a Jesús, para recibir a Jesús en su vida, debe de creer, debe de tener fe en el Mesías prometido, el Señor resucitado. Por eso Pedro ciertamente declara y dice: Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús, a quien vosotros han crucificado. Esta fe reconoce a Jesús como Salvador y se somete a su señorío. Entonces, para completar, vendría a ser Señor y Cristo. ¿Ya? Eso es lo segundo. Ahora, lo tercero. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. ¿Ya? En esta parte de 1 Corintios 12:3, dice, por ejemplo, así, a ver un ratito, 1 Corintios 12:13. Vamos a observar, vamos a leer, a ver un ratito, 12:13, acá está. 12:13. Dice así, mira.
Pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, para poder completar en nuestro manual, vendría a ser recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Pablo enseña que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Este bautismo es espiritual. Este bautismo corresponde a Dios, es algo sobrenatural que ocurre no como un segundo bautismo, sino este nacimiento, este bautismo del Espíritu, ¿no es cierto? Ocurre en la conversión y es lo que une al creyente al cuerpo de Cristo, la iglesia. Efesios claramente dice, habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es ahí, en ese momento, es lo que ciertamente ocurre, en este caso, este sello o este bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Donde prácticamente nuestros corazones se unen a Cristo, donde prácticamente en nuestros corazones empieza a habitar Cristo, empieza a morar Cristo, ¿ya? Entonces, en tercer lugar, vendría a ser recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Recibir el bautismo en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula del bautismo, que más adelante vamos a hablar también un poquito. ¿Ya? Es la fórmula del bautismo. Mateo 28, 19. Y predicas el Evangelio a toda criatura, ¿no? Es lo que dice ahí. ¿Ya? Enseñándoles que guarden el mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús ordena el bautismo en agua. Este bautismo en agua es como una señal externa de una realidad interna. ¿Ya? El bautismo en agua es una señal externa de algo que ha ocurrido en la vida interna. Este acto ciertamente confirma públicamente la fe y el compromiso con Cristo. ¿Significa esto entonces, cuando uno llega a bautizarse, está confirmando públicamente su fe, está confirmando públicamente su compromiso con Cristo? Es como decir, miren, yo me voy a bautizarme ahora porque soy salvo. ¿Por qué? Porque ciertamente me he unido a Cristo. Ahora voy a unirme ¿a quién? A la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Obviamente que el bautismo no salva por sí mismo. No salva el bautismo, pero es una obediencia, ¿no? Una obediencia al mandato del Señor y testimonio ante la iglesia y el mundo. ¿Ya? 5. 4 vendría a ser entonces recibir el bautismo en agua, confesando a Cristo públicamente. 5. Aceptar la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, 42. Los creyentes en Cristo, en Hechos, perseveraban en la enseñanza apostólica, lo cual implica aceptar y vivir de acuerdo con la doctrina bíblica. No basta con una experiencia emocional. Se requiere, en este caso, una integración en la vida de la iglesia mediante la instrucción
y práctica de la palabra de Dios. Significa esto vivir sujeto a la enseñanza bíblica, sujeto a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ya? Eso podemos entonces aprender en este segundo lección, en esta segunda parte, los requisitos para ser miembros de la Iglesia universal. Entonces habían sido arrepentirse de todos nuestros pecados, creer en Jesús como Señor y Cristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, haber sido bautizado en agua, confesando mi pecado públicamente, perdón, confesando a Cristo públicamente, ¿ya? Y aceptar la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es esa doctrina de los apóstoles? Ciertamente lo que es la palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios. Algunos lo van a llamar como didaje, ¿ya? O didache. Muy bien. Vamos por la tercera, parte. Vamos por la tercera parte. Al final de todo ello voy a escuchar, en este caso, algunas dudas, algunas preguntas que al terminar esta lección voy a escuchar algunas preguntas que usted de pronto le haya generado durante la clase, ¿ya? Entonces, vamos por la siguiente parte que indica ciertamente ahora. A ver un ratito. Acá está. ¿Ya? Que indica ahora las marcas de la Iglesia Universal. ¿Cuáles son las marcas de la Iglesia Universal? Vamos a observar entonces. Las personas que forman parte de la Iglesia de Cristo se distinguen. ¿Para qué? Vamos a observar Hechos 2, 47. ¿Ya? Ahí está. Las marcas de la Iglesia Universal. ¿No? Mira, la Iglesia Universal, compuesta por todos los redimidos por Cristo, en todo tiempo, en todo lugar, se manifiesta por ciertas marcas espirituales, por ciertas marcas visibles, aún indelebles, la cual identifican, en este caso, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios. ¿Ya? Estas marcas no son opcionales, sino fruto de la obra transformadora de Dios. Y vamos a ver entonces, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Interesante. 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. ¿Ya? Entonces, una de las primeras marcas, ¿ya? Vamos a decir, son personas que han sido añadidas por el Señor a la iglesia. Marca. Son personas que han sido salvas. Pero esa salvación ha sido por la gracia de Dios, no por obra humana. Y son en este caso ya incorporadas por Dios mismo a su pueblo. Han sido liberadas en este caso de la condenación eterna y ahora viven en comunión con los redimidos. Mira, cuando una persona recibe a Jesús en su vida, verdaderamente se está uniéndose al cuerpo de Cristo. Y cuando se está uniéndose, no es que el pastor prácticamente le trajo, le evangelizó, no es que de pronto el departamento de evangelismo lo ha traído y lo ha evangelizado. No. Simplemente han obedecido, han oído y han obedecido la palabra. ¿Y quién ha obrado? Dice claramente la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence a la persona de sus pecados. Dios mismo trae a uno. ¿Ya? Dios mismo trae a uno y ¿qué es lo que hace? Simplemente lo integra al grupo,
a la asamblea, lo integra a la congregación. ¿Ya? ¿Quién hace eso? El hombre no, sino Dios. Pero, pero, el hombre que es integrado entenderá, comprenderá la palabra y obedecerá algunos mandamientos que debe de hacer. Hechos 5:14. Hechos 5:14. Entonces, completando nuestro manual, vamos a decir, ya, la salvación, porque han sido liberados de condenación eterna. Hechos 5:14. ¿Ya? Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Creyentes añadidos al Señor. ¿Ya? Eso es una de las segundas marcas. ¿Ya? La segunda marca, entonces, es que han creído con fe genuina, han creído con una fe salvadora, que Jesús es el Señor y Salvador, y como resultado se unen espiritualmente a Él y a su cuerpo, que vendría a ser la iglesia. Hoy en día todo el mundo tiene fe. Hoy en día todo el mundo cree en Dios. Pero a ver, conversa con esa persona. A ver, dialoga con esa persona que cree en Dios. A ver, converse con esa persona que tiene fe en Dios. Simplemente, y lo voy a decir siempre, tiene una fe popular y una creencia popular. Una creencia religiosa y una fe religiosa. Una fe falsa, una creencia, en este caso, una creencia, una creencia falsa. Y esta creencia falsa prácticamente, ciertamente, lo engaña. Lo engaña. Entonces el tema es explicarle, ¿no? ¿Qué es tener una fe salvadora? ¿Qué es tener? ¿Qué es creer de verdad en Jesús? ¿No? Por eso dice la Biblia, a los que creían en el Señor. No a los que creían popularmente en el Señor, sino a los que creían genuinamente, de verdad. Dios mismo obraba en sus vidas. Dios mismo obraba en sus vidas. Entonces, como segunda marca, ¿ya? Creyente, porque ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Ahora vamos, Hechos, en este caso 5:14. En esta porción, o en este capítulo 5, versículo 14 de Hechos, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Cuál es la marca? Han creído con fe genuina que Jesús es el Señor y Salvador. Como resultado, se unen espiritualmente y a su cuerpo, que es la iglesia. Y Hechos 27 dice, personas que se reúnen para escuchar la enseñanza apostólica. Estamos viendo el libro de Hechos. El primer día de la semana, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál es la marca? Los discípulos instruidos en la palabra, que valoran la comunión, valoran la enseñanza y el recordatorio del sacrificio de Cristo, su resurrección, su muerte, y participan activamente en este caso en la vida de adoración, en la vida de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, Hechos 27 vendría a ser discípulos, porque son alumnos de la escuela de Jesús. Son alumnos de la escuela de Jesús. Hechos 11:26.
Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora usted sabe, cuando a uno se le ha llamado cristiano, ¿no? ¿Por qué aparece esa palabra cristiano? ¿Ya? Hoy en día esa palabra es muy comúnmente usado, ¿no? O como un vulgar, como un nombre, bueno, un montón de cosas, ¿ya? Pero es una de las marcas, ¿ya? Son conocidos como cristianos. ¿Quiénes? No por nombre, sino porque piensan, porque sienten, actúan como Jesucristo, reflejan a su carácter en la vida cotidiana. Por eso justamente en Antioquía a esa gente que hablaba de Jesús, adoraba a Jesús, servía a Jesús, les conocían ciertamente en este caso como cristianos, ¿ya? Como cristianos. Entonces, para completar, acá vendría a ser cristianos porque piensan, sienten y actúan, en este caso, como Jesucristo. ¿Ya? Ahora, 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Dice, hermanos santos y fieles en Cristo. ¿Ya? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Es una salutación de Pablo a la iglesia de Colosa. ¿Cuál es la marca? Son hijos de Dios y con tales forman parte de la familia espiritual. Esta filiación entonces conlleva fidelidad, amor entre hermanos y compromiso con la iglesia. Amor entre hermanos y compromiso con la iglesia. ¿Ya? Entonces, para completar, este tema vendría a ser, ¿no? Santificados, porque son separados del mundo para Dios. Son hermanos, porque son hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Interesante. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, hermano, por qué los cristianos nos llamamos como hermanos? Porque, porque somos hijos de Dios. ¿Ya? Porque somos hijos de Dios. Porque pertenecemos, en este caso, a un solo miembro de la familia de Dios. Usted tiene una fe en Cristo, yo tengo una fe en Cristo. Pero si usted prácticamente no confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, pero yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, ya no somos hermanos. ¿Por qué? Porque usted, en qué Jesús creerá? ¿En qué Dios creerá? Ya no somos hermanos. Hoy en día, esa palabra hermano comúnmente se usa también. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta este tema. 4. Ilustraciones de la relación entre Cristo y la iglesia. La Biblia usa 6 figuras para ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia. Es el tema 4 del tema 8 de la Iglesia Universal de nuestro manual nivel básico. Ya. A lo largo de las escrituras, a lo largo de la Biblia, Dios utiliza figuras simbólicas para poder describir la profunda relación entre Cristo y su iglesia. En este caso, cada ilustración revela aspectos distintos, pero complementarios de esta unión espiritual. ¿Cuáles son? Vamos a ver entonces. Juan 10:11. Allí hay una ilustración o se usa, perdón, figura literaria, así se llama en este caso, figura literaria, figura simbólica, ¿no? Una figura simbólica. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dice en este caso, en este versículo. Yo soy el buen pastor, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es la figura?
La figura es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Esa es la figura. La iglesia son como las ovejas. ¿Qué significa esto? Resalta. El cuidado resalta, guía y protección que Cristo ejerce sobre su pueblo. Eso significa que a su iglesia, a su pueblo, a la iglesia, a la congregación, a eclesía, ¿Cristo qué hace? Cristo es el que guía. Cristo es el que protege. Ahora, cómo yo voy a ser guiado por Cristo? Cómo voy a sentir la protección de Cristo? ¿Cómo voy a sentir que Cristo me está conduciéndome? ¿Sabes cómo? Biblia, Biblia y Biblia. Nada más que Biblia. ¿Ya? Hay que leerla, estudiarla. Así sabré que Cristo me pastorea. Así sabré que Cristo, en este caso, me protege. ¿Por qué? Porque soy pueblo de su prado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque soy, ¿no?, oveja de su padre, de su prado. Por eso, esta imagen resalta ese cuidado de guía, resalta ese cuidado de protección que Cristo ejerce en este caso sobre su pueblo. El pastor conoce a sus ovejas, llama por su nombre, las alimenta y las defiende, incluso a costa de su vida, dice. Las ovejas, y a su vez escuchan su voz y le siguen. Es una relación de amor, dependencia y seguridad. Yo no sé si usted ha visto, alguna vez he publicado en Facebook, creo. Por lado oriental, en este caso, no aquí en nuestro continente, ciertamente el pastor va, en este caso, adelante y las ovejas le siguen. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Literal, ¿eh? Estoy hablando literal. No sé si han visto ustedes, véanlo ahí en YouTube, va a ver, lo van a ver. Mientras que en nuestro continente, el pastor tiene que ir atrás, tiene que empujar a las ovejas, ¿ya? Pero, por eso, me imagino, los escritores, en este caso Jesús, haya expresado esto, diciendo que yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Ya? Su vida da por sus ovejas. Entonces, la comparación, perdón, en este caso, la imagen que se usa, la ilustración figurativa que se usa en Juan 10:11 sería el pastor y las ovejas. El pastor y las ovejas. Ahora, en Juan 15:5, otra figura, otro yo soy de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuál es la figura? Cristo es como la vid verdadera y la iglesia son como los pámpanos, o sea, las ramas. ¿Qué significa esto? Significa, esta imagen subraya en este caso la unión vital y orgánica entre Cristo, ¿no?, entre Cristo y los creyentes. La vida espiritual fluye en este caso de Cristo hacia su iglesia, solo permaneciendo en Él. Los creyentes pueden dar fruto espiritual, ¿ya? Pero separados de Él, no pueden hacer nada, no pueden dar frutos. Esta ilustración entonces enfatiza la necesidad de comunión constante y dependencia espiritual. Eso significa que el creyente, la iglesia de Cristo la iglesia debe estar unido siempre a la vid verdadera que es Cristo. Y los creyentes debemos estar siempre unidos a la vid verdadera que es Cristo. Entonces, estando unido a Cristo, daremos frutos.
Pero, ¿qué frutos? En la Biblia dice frutos de arrepentimiento, ¿no? Frutos de arrepentimiento, digno de alabanza, ¿ya? Entonces, para rellenar en nuestro manual vendría a ser la vid y los pámpanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. A ver qué nos dice. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuál es la figura acá? ¿Cuál es la figura? ¿Alguien puede decirme? En 1 Pedro 2, 4, 6. ¿Ya? Voy a volver a leer. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cuál es la imagen de Cristo acá? ¿Alguien, por favor? ¿Cuál es la imagen de Cristo aquí? ¿Alguien estamos ahí por ahí? A ver, un ratito. La imagen en este caso es piedra del ángulo. Y la iglesia como la piedra viva de edificio espiritual. ¿Qué significa esto? Aquí representa a la iglesia como un templo espiritual, como edificado sobre Cristo. Él es la piedra angular, Cristo es la piedra angular, el fundamento, el eje de todo edificio. Los creyentes en este caso somos piedras vivas. Usted es piedra viva que forman parte de este templo y son llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Y esta figura en este caso destaca la estabilidad, unidad y propósito del cuerpo de Cristo. En este caso, para rellenar vendría a ser la piedra del ángulo y las piedras vivas. Cristo es la piedra del ángulo. Los creyentes, los cristianos, somos piedras vivas. Los creyentes, los cristianos en este caso, somos piedras vivas. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la figura acá? Que Cristo, ¿no? Es como el sumo sacerdote. Cristo como el sumo sacerdote y los creyentes como sacerdotes. ¿Me entienden? Cristo es el sumo sacerdote y nosotros los creyentes somos sacerdotes como sacerdotes. Es una figura, ¿eh? Es una figura, ojo. ¿Qué significa esto? Cristo, en su función sacerdotal, intercede por su iglesia ante el Padre. Él ha ofrecido el sacrificio perfecto y ha abierto el camino al trono de la gracia. Los creyentes, como sacerdotes, tienen acceso, en este caso directo a Dios, y son llamados a vivir en santidad, adoración. Y esta figura, en este caso, refleja la intersección, la mediación y comunión espiritual con Dios. Y vamos a respondiendo en nuestro manual, Hebreos 4, 14 al 16, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote y la iglesia son los sacerdotes. Son ilustraciones que en el Nuevo Testamento es usada. Efesios 1, 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
¿Cuál es la figura? La figura, en este caso, Cristo como la cabeza. Y la iglesia ahora vendría a ser como el cuerpo. ¿Ya? Esta imagen muestra la autoridad, muestra en este caso liderazgo de Cristo sobre su iglesia. Eso significa que Cristo es la máxima autoridad. Cristo es el que conduce a la iglesia. Él es el que dirige, Él es el que nutre, Él es el que coordina todas las funciones de la iglesia. Así que el cuerpo, que es la iglesia, depende de la cabeza para vivir y para actuar. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Así que la iglesia como cuerpo está compuesta por muchos miembros con distintos dones, ¿no? Con distintos dones, talentos, pero unidos, coordinados, en este caso bajo el señorío de Cristo. Bajo el señorío de Cristo. ¿Ya? Y para completar sería la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo. Efesios 5:22. Vamos a leer. Efesios 5:22. Dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la figura? Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Esta figura revela el amor profundo. Esta figura revela el amor sacrificial, fiel de Cristo por su iglesia. Él ama, Él purifica, Él santifica para presentarla gloriosa ante sí. La iglesia responde entonces con amor, con sumisión, con fidelidad. La iglesia es una relación de pacto, exclusividad y preparación para las bodas eternas del Cordero. En este caso ya vamos a decir, para completar en nuestro manual, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Muy bien, en este caso, las ilustraciones de la relación entre Cristo y la iglesia son claras. Resumiendo, Cristo es el buen pastor. La iglesia son las ovejas. Cristo es la vid verdadera y los pámpanos es la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo. La iglesia somos piedras vivas. Cristo es el sumo sacerdote. La iglesia, ¿no?, son los sacerdotes. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¿Ya? Muy bien. 5. La misión de la iglesia universal. ¿Cuál es la misión? ¿No? Observaremos su misión de la iglesia. ¿Ya? ¿En qué consiste esta misión de la iglesia? Con este tema vamos culminando, en este caso, este tema que vendría a ser la iglesia universal. Vamos entonces con el tema 5, la misión de la iglesia universal. ¿Ya? Mira. La iglesia de Cristo no existe simplemente como una institución religiosa. Eso hay que entender. La iglesia de Cristo no existe simplemente como una institución religiosa, sino como un pueblo redimido, con un propósito misional claro. Su tarea no es pasiva, sino su tarea es activa. La iglesia prácticamente está enfrentado a un mandato imperativo.
a un mandato imperativo. A través de las Escrituras, entonces encontramos por lo menos unos 5 grandes aspectos de la misión de la iglesia. Y vamos a ver. Mateo 4:10, Mateo 4:10, Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es prácticamente donde Cristo toma de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, donde ciertamente está dando a conocer que Cristo o que Dios es el único a quien se le debe adorar. Es el único a quien se le debe servir. Entonces, la iglesia en el mundo está para adorar a Dios, el único digno de toda, es el único digno de toda alabanza. La adoración en este caso es la expresión suprema del amor y reverencia a Dios. Cuando usted adora, usted expresa prácticamente ese amor, esa reverencia a Dios. No se limita a cánticos, sino que abarca toda la vida de obediencia, gratitud y entrega a Él. Así que la adoración congregacional es central para la vida de la iglesia. La adoración no está prácticamente solamente en este caso de cantar. Obviamente es parte, es producto. Cuando uno canta a Dios, es parte de la adoración, es producto de la adoración. Las alabanzas que uno canta a Dios es producto de la adoración. La adoración es algo cotidiano de uno, donde no solamente se hace en el templo, donde no solamente se hace en la casa de 4 paredes. Es una vida cotidiana, constante la adoración. ¿Ya? Es constancia, es constancia. Entonces, Mateo 4:10, en nuestro manual para completar vendría a ser adorar a Dios. Adorar a Dios. Ahora vamos por Marcos 16:15. Vamos por Marcos 16:15. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así dice Marcos 16:15. La iglesia está en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo sacó de las tinieblas a la luz admirable? Para predicar el evangelio a todas las naciones. Y esta palabra naciones es traducida como etnias. Es traducida como etnias. La proclamación de las buenas nuevas de salvación de Cristo o la predicación de las buenas nuevas en Cristo es un mandato misionero. Esa palabra id es un mandato imperativo, ya, ahora, es real, es activa, no es pasiva. Y cuando la palabra entonces dice id, no solamente es para el misionero, no solamente es para el seminarista, no solamente es para el pastor, no solamente prácticamente es para el anciano, es toda la iglesia. Id, ¿ya? No solo para algunos individuos. Tiene el deber de dar testimonio del evangelio, tanto en palabra como la vida. La iglesia, así que la iglesia está llamada a dar testimonio de fe. Id por todo el mundo. ¿Ya? Id por todo el mundo. Entonces, Marcos, fácil predicar el evangelio a toda criatura, ¿ya? Para rellenar en nuestro manual. Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia está aquí en el mundo para enseñar la palabra de Dios y hacer discípulos. Si no existiría este mandato,
simplemente estaría dejando de hablar de esto, que es la Biblia. Y estaría haciendo mi show aquí en las pantallas. Sí, estaría haciendo mi show. Simplemente. Pero la Biblia nos dice que hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que hacer discípulos. No basta en este caso que la iglesia evangelice. No basta que la iglesia hable de Jesús a todo el mundo. La iglesia debe formar creyentes maduros mediante la enseñanza fiel a las Escrituras. La iglesia debe seguir continuando, alimentando, corrigiendo, edificando a los santos para toda buena obra. ¿Solamente con qué? Con la palabra. La Biblia, en este caso, para nosotros, para la iglesia, es nuestro manual. La Biblia es nuestro guía. De la Biblia, al aprender de la Biblia, nuestra vida puede ser transformada, puede ser cambiada, moldeada, y Dios puede bendecir nuestras vidas. Así que el mandato de la iglesia ciertamente no es solamente calentar las bancas y cantar, gritar, jubilar, no sé, un montón de cosas que se hacen en el templo, ¿no? Danzar, bailar, un montón de cosas. No, 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 no. Si la iglesia no hace estas cosas, no estamos bien. No estamos bien si la iglesia no hace estas cosas. La iglesia de Cristo, en este caso, tiene que ciertamente adherirse a este mandato de Jesús. ¿Ya? La iglesia tiene que, en este caso, obrar, tiene que obedecer, tiene que oír. ¿No? Un momentito, por favor, aquí tengo problemas con el cable. Ahí está, ya, muy bien. En este caso, vamos a decir Mateo 28:20, enseñar la palabra de Dios a sus miembros. ¿Ya? Esa es la misión de la iglesia. En Hechos 2:46, ¿qué nos dice? A ver, vamos a observar. 2:46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría, alabando a Dios y teniendo favor. La iglesia está en el mundo para tener comunión unos con otros, viviendo en amor y unidad. Muchos me dicen, no es necesario ir al templo. Yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, canto, eso es todo. Así que no necesito ir al templo. ¿Por qué, por qué decimos que tienes que ir al templo a congregarte? Y yo sí les voy a decir a quien sea, tienes que ir al templo a congregarte. No está bien lo que haces en tu casa. ¿Por qué? Porque la Biblia prácticamente me indica que sí o sí debo ir al templo a congregarme. ¿Para qué? Para ser parte de la perseverancia en la unidad. Para ser parte de la perseverancia en la unidad. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es individualista. No es individualista. Dios ha llamado a su pueblo a vivir en comunidad. Porque la iglesia también es definida así, comunidad. Donde se comparte no solo la fe, sino también las cargas, las bendiciones y el servicio mutuo. Entonces, ¿por qué uno tiene que ir a congregarse? Para tener comunión unos con otros, para poder vivir en amor y en unidad, para compartir la fe, para compartir mis cargas, recibir las bendiciones, dar las bendiciones, servir a Cristo. Así que no es bueno que uno no se congregue. Uno, sí o sí, debe de congregarse, porque la iglesia no es individualista. ¿Ya? Entonces, déjese de llamar iglesia, déjese de llamar cristiano si usted no quiere congregarse.
Si usted no quiere ir al templo, deje de llamarse cristiano, deje de decir yo leo la Biblia, yo oro, yo canto, deje de decir tal cosa. Vea al templo, vea al templo. Pero usted dirá, pero en el templo, pues los hermanos, tal hermano, no me queda, olvide eso, déjalo. Usted no vive de esa persona. Sí, usted no vive de esa persona. Al final, esa persona no va a dar cuenta a Dios de ti. Tú vas a dar cuenta a Dios. Así que hay que congregarse. Déjalo el resto de las cosas. A Dios. ¿Ya? Nosotros no somos nadie. Muy bien, a ver, vamos entonces. Hechos 2, 46 al 47. Tener comunión unos con otros. 5. Vamos a Marcos 10, sí, Marcos 10, 45. ¿Ya? 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La iglesia está en el mundo para servir al prójimo, siguiendo, en este caso, el consejo de Cristo. La iglesia debe reflejar el carácter de su Señor al ponerse al servicio de los necesitados, de los débiles y marginados. La iglesia prácticamente debe de identificarse con Cristo. El servicio cristiano es un acto de amor. El servicio cristiano es un acto de humildad, de compasión, que da prácticamente testimonio del reino de Dios. Si la iglesia habla de amor y no hace, es amar a Dios sin amor. Interesante. Amar a Dios sin amor significa simplemente no mostrar el amor vivo de Jesús al prójimo. La iglesia debe amar a su prójimo. La iglesia no solamente debe velar por sus miembros ahí en el grupo. La iglesia está llamada hacia afuera. La iglesia no está llamada a una misión centrípeta. La iglesia está llamada a una misión centrífuga. De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Lo que pasa es que la iglesia nos hemos acostumbrado a manejar esta misión centrípeta. Esperar que alguien venga. Pero la iglesia debe de actuar en una misión centrífuga. Id, yendo, andando, haz discípulo, evangeliza, habla de Jesús. Para concluir, la misión de la iglesia es integral. Adorar, evangelizar, discipular, convivir y servir. Estos 5 pilares deben guiar su vida en el mundo mientras espera el regreso glorioso de Cristo. Toda iglesia local, como expresión visible de la iglesia universal, debe alinearse con estos propósitos para ser fiel a su vocación. Para ser fiel a su vocación. Así que entonces, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta noche, ¿no? Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta noche. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema, que vendría a ser el bautismo cristiano. Ya nos vemos en la próxima clase, el bautismo cristiano. Ya ahí desarrollaremos estos